Economía y empresas públicas. ANCAP. El precio del gasoil y las naftas afectan todas las actividades productivas, comerciales y a las familias más vulnerables. Bueno, si me dejás voy a hacer un poquitito de historia, porque Sí. esto me parece algo relativamente importante, de que se están sometiendo a referéndum 3 artículos, pero el proyecto, digamos, de ley de urgente consideración que llegó al Parlamento era un artículo solo, que básicamente decía desmonopolícese el mercado de los combustibles. O sea, era un artículo que básicamente lo que buscaba era la desmonopolización de ANCAP. Lisa y llanamente, no había más, creo que eran 2 renglones, era básicamente eso. Después con la negociación parlamentaria se llega a, incluso partidos de la coalición de gobierno no estaban de acuerdo con ese artículo y se llega a esta especie de conjunto de 3 artículos en donde se establece que el Poder Ejecutivo va a fijar los precios de los combustibles previo a un informe preceptivo de la URSEA y de ANCAP. Un segundo artículo que establece o que le encomienda a la URSEA el cambio o la elaboración, el estudio de la metodología a través de la paridad de importación. Y un tercer artículo que encomienda al Ejecutivo hacer un estudio del mercado de los combustibles. Hay que tener en cuenta que los precios de paridad de importación lo que miran es el precio de si teóricamente importáramos combustible desde creo que unos puertos en el Golfo de México, eligen ese lugar y eso lo comparan con el precio interno, digamos. Uno capaz que podría pensar, bueno, ¿por qué no van por los verdaderos costos? ¿No? Diciendo, bueno, ¿cuál es el precio del combustible que se importa? Si hay o no seguro ¿no? Porque también se contratan seguros, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Porque había una paramétrica, ¿verdad?, en la cual entraban estos otros factores que son como mucho más directamente convocables a las finanzas de ANCAP. Pero no tiene sentido mezclar el precio de paridad de importación con un problema interno de subsidio cruzado entre el supergas y la nafta. O sea, no tiene, porque son categorías que van en lugares distintos, entonces acá me parece que están como mezclando y bueno, lo que está pasando, yo creo que con las últimas decisiones que se tomaron, van en línea con que bueno, nada, se están dando cuenta de que es un camino que, o sea, lo pensaron para una época en que los combustibles iban bajando y los combustibles empezaron a subir y bueno, nada, y sus promesas quedaron por el camino, ¿no? El gobierno defiende la aplicación de los artículos 235, 236 y 237 en base a los siguientes argumentos. La fijación de precios se hará de manera transparente, basados en criterios técnicos, buscando la eficiencia de ANCAP. ¿Cómo? Me parece que no es así. Veamos los siguientes testimonios. Entonces ellos construyen una herramienta de mercado, el PPI, en nombre de la transparencia y en nombre de que, bueno, para garantizar esa transparencia voy a definir un instrumento teórico. Y es una gran mentira, detrás de esto es un invento. Porque empecemos la película como comenzó, digamos, ya en el 19. El presidente de la República le prometió a todos los uruguayos, llegó a ser presidente prometiéndole a los uruguayos y a las uruguayas que iba a bajar el combustible. Y para bajar el combustible creó toda una nueva metodología, ¿no? Un nuevo paradigma para definir las tarifas. Y nos dijo que en nombre de la transparencia iba a crear todo un instrumento y que eso nos iba a conducir a bajar las tarifas. Resulta que cuando empezaron a aplicar la luz, la nafta se disparó casi 30% al precio más caro de la historia.
el gasoil aumentó 25% con esta herramienta que habían creado para bajar los combustibles. Y ahora nos dicen que es porque aumentó el crudo, por el aumento del crudo. Entonces yo le invito a la audiencia a que analice todas estas aseveraciones, estas afirmaciones del presidente de la República y que nos paremos en el 19. Y las invito a que nos paremos en el año 2019. ¿Cuánto estaba el petróleo en el año 2019 cuando el presidente se golpeaba el pecho y decía que iba a bajar los combustibles? Estaba a $70 el barril. El promedio del 19 fue $65. En abril y mayo del 19 estuvo a 71. Y en el 2020 se derrumbó, se cayó el mundo. La pandemia hizo caer el mundo, caer las economías en todo el planeta. Se cayó y bajó el crudo casi a 20, casi que te lo regalaban el crudo. Pero llegó a valer 10, 15, 20 dólares. Y después se empezó a recuperar y hoy, es decir, recuperó el precio prepandemia y aumentó un poco. La primera pregunta que se nos ocurre, ¿por qué no lo bajaron los combustibles en el 2020 cuando el crudo estaba a 30 dólares el barril? ¿Por qué no lo bajaron? Segunda pregunta, crearon el PPI, que es, como decíamos hoy, una lógica, digamos, de que, bueno, yo soy importador de combustible, vamos a suponer que lo importo y lo pongo en la estación, ¿cuánto cuesta? Eso sería la transparencia para el gobierno. La UCEA votó la nueva metodología el 21 de septiembre del 2020. ¿Por qué no la aplicó el 1 de octubre de 2020? ¿Saben cuánto estaba el crudo el 1 de octubre de 2020? A 39 dólares con 75. El crudo Brent, que es la referencia de ANCAP. A 40 dólares, la mitad de hoy. ¿Por qué no la aplicó en octubre del año pasado? Porque tenía que bajar los combustibles, no lo hizo. No cumplió con su palabra. ¿Por qué no la aplicó los primeros meses de 2021? Porque fue el presidente a la inauguración de la cosecha de arroz y le prometió a los sectores agroexportadores que mientras que hicieran la siembra y la cosecha de arroz, de soja y de maíz, no iba a tocar los combustibles. Eso ANCAP tuvo un impacto de 117 millones de dólares. Es decir, los uruguayos y las uruguayas en los primeros 6 meses subsidiamos a los Maya Oro, a esos que depositan 6.800 millones de dólares en la banca, los que están teniendo ganancias extraordinarias, los subsidiamos entre todos en la siembra y en la cosecha. Ese subsidio no está mal para el gobierno, pero está bien, está mal el que le hace a los pobres. Ahí también hay una decisión política. Aplica la LUC en julio y se disparan los precios y no paran de subir. Julio, agosto, después aplica, le pone el factor X, sigue subiendo y la mejor forma de defender la LUC fue no aplicarla, porque si no, no sé en qué precio estaríamos hoy. Quiere decir que esta herramienta que crearon, ese instrumento, ese criterio teórico dio por tierra, fracasó. Se demostró que con ese criterio teórico no podíamos definir las tarifas. Dentro de otras cosas porque no tiene en cuenta la integralidad que hablamos en los 2 bloques iniciales. Pero además, desde una mirada economicista, mercadocéntrica, tampoco fue solución. Y tampoco es transparente, porque está claro que en los últimos 2 meses no se ajustó por las 800.000 firmas que juntamos. Es decir, que aplicaron un criterio discrecional, pero como político. poco, digamos, discrecional. Político. ¿Cuál fue el criterio? Podemos no estar de acuerdo, pero fue político. ¿Cuál fue? Si sigo por acá, pierdo el referéndum. Bueno, está claro que las mentiras del gobierno no solo se vienen, o las promesas del gobierno, vamos a decirlo así, no solo no se cumplen en términos de que no ha bajado el combustible, sino que el camino que eligieron a través de la LUC en los 4 artículos 235, 236, 237 y 285 es un fracaso rotundo y para defender, digamos, la LUC de cara al referéndum lo que tuvieron que hacer es dejar de aplicarlo porque si no los conducían a una derrota segura. Lo que venía aplicando el gobierno en los primeros meses era el ajuste de los precios a la paridad de importación, precio de paridad de importación, que básicamente también es una variable abstracta. Uno con una metodología puede llegar a determinado resultado y con otra metodología puede llegar a otro resultado.
Perdón, ¿y no se conoce la metodología tampoco que aplica la URSEA en No, este caso? o sea, bueno, ahí tenemos un interesante debate incluso entre la URSEA y ANCAP. Y esto me parece interesante remarcarlo, que es que ANCAP llevó, digamos, propuso un recurso de revocación, ¿sí?, ante la URSEA, criticando, digamos, o sea, la propia ANCAP de este gobierno critica, digamos, la metodología de la PPI llevada adelante por la URSEA. Y de hecho decía que tenía, digamos, carecía de fundamentos técnicos, carecía de conocimientos del mercado de los combustibles y demás, y que con esos resultados, bueno, estaba prácticamente condenando la actividad de ANCAP en el mercado de los combustibles. Creo que incluso técnicamente hay errores. La propia ANCAP le critica técnicamente a la URSEA el cálculo, ¿sí? Después, o sea, ANCAP decidió no ir al Tribunal de lo Contencioso, pero me parece que hay no solo, digamos, esa cuestión de decisiones políticas, porque uno incluso podría decir, bueno, la regulación del precio de los combustibles esencialmente puede ser algo político y no necesariamente tiene que estar mal eso, pero lo que sí, si se va a aplicar un criterio técnico, luego ese criterio técnico tiene que ser sólido, tiene que ser robusto, porque si no, pasa esto. Y bueno, si uno después mira el informe que elevó el Ejecutivo a la Asamblea General sobre la situación del mercado de los combustibles, también tiene deficiencias técnicas y no hay un componente, no hay nada sólido que asegure que la supuesta libre importación lleve a la baja en el precio de los combustibles. De hecho, la conclusión es algo así como deseamos que la competencia lleve a la baja. La realidad nos indica que no se tiene en cuenta la evolución histórica del precio del petróleo, que muestra una tendencia al alza, independientemente de algunas y puntuales bajas que en general son especulativas, lo que genera incertidumbre en todos los sectores productivos comerciales y en las familias. La incertidumbre de por sí es un mal compañero de la macroeconomía y de la microeconomía, ¿sí? Claro. Vos imaginate que sos, no sé, salgamos de lo macro para llevarlo a la... Productora Rosera. Sí. No, sos conductor de la bañadera de los que lleva los gurises a la escuela. Sí. Y todos los meses, vos negociaste un precio con los padres de esos botijas. Todos los meses le vas a subir la cuota a esos botijas porque todos los meses te subió el combustible. Te matan los padres. La calculás por arriba por las dudas. Claro. Y entonces eso genera una incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar con el combustible, que no es sano para la economía. Yo creo que lo que hay con el tema de combustibles es una gran inconsistencia del gobierno entre lo que sistemáticamente decía y lo que está haciendo. Porque, digamos, uno puede arrancar desde el célebre discurso, ¿no? Se terminó, ¿no? Se terminó la suba de impuestos, la suba de tarifas, la suba de los combustibles, hasta las críticas que sistemáticamente se hacían cuando habían ajustes que acompañaban el aumento de los costos internos o que eran por debajo de la inflación, y que se hablaba de que no solo no era necesario aumentar, sino que había margen para bajar. Entonces, cuando uno viene con toda esa historia y cuando llega lo que hace es aumentar, lo otro es decir, bueno, te criticaba en el pasado lo que hacía el Frente Amplio porque supuestamente manejaba las tarifas con objetivos recaudatorios, que en realidad eso nunca fue. O sea, no se manejaron las tarifas con objetivos recaudatorios. Muchas veces sí se manejaron con criterio o mirando la inflación. Eso sí, digamos. Sí. Como UTE Premia, por ejemplo. Sí, o postergar aumento de tarifas, porque en definitiva lo que había un compromiso de que eso no contribuyera a aumentar la inflación y que por la propia inercia esos aumentos después se consolidaran y quedaran como incorporados en el nivel de precio. Entonces, pero nunca fue con una lógica fiscal. Ahora, se criticaba eso.
Ahora, si alguien criticaba el manejo de las tarifas con una lógica de política económica, que se puede compartir o no, ahora manejar la política tarifaria con una lógica o con cabeza político-electoral, parece que es absolutamente contradictorio con todo el discurso que se hizo. Y lo otro, la tercera inconsistencia. Proclamo la transparencia, promuevo la transparencia, defino supuestamente una regla, que no es vinculante, pero es una regla porque en definitiva lo que se quiere dar es certeza, transparencia a la gente, de que acá cuando tenga que subir va a subir y cuando tenga que bajar va a bajar. Y de golpe en 2 meses consecutivos saco de la manga resultados extraordinarios que me explican que no lo voy a aumentar. Entonces, creo que es desandar y desdecirse de todo lo que han dicho en el pasado. De toda una gran campaña en la cual, en buena medida, fue generando un estado de ánimo en el cual la gente de repente miraba con buenos ojos, mire, el candidato nos está proponiendo que ya no van a subir más los precios de los combustibles, que incluso que hay margen para que baje. En síntesis, el precio de los combustibles tendrá una tendencia al alza independientemente de bajas puntuales. El precio de los combustibles afectará de manera significativa el nivel de inflación. La metodología para calcular el precio de los combustibles utilizando el PPI, además de tener defectos técnicos, no tiene en cuenta costos reales de ANCAP, seguros, almacenaje del petróleo, etc. No tiene en cuenta los costos sociales de ANCAP, subsidio al gas, al boleto, al flete, para asegurar el mismo precio en todo el país. Y afecta a las finanzas de la empresa. La libre importación de combustibles no hará bajar los precios, sino que los incrementará. Se promueve el deterioro y el desprestigio de ANCAP. Por todo esto, vota sí para derogar los 135 artículos de la LUC.